Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Y esta noche vamos a platicar sobre la parashá, la porción de Vayehi, que es la última porción del libro de Bereshit. Me permito recordar lo que siempre recordamos antes del estudio de la parashá de acuerdo a la Kabbalah. Entendemos que el estudio de la Torá no es un estudio histórico, aunque hay gente que puede apoyarse en los hechos históricos de la Biblia, pero realmente nuestra intención y nuestro foco es más bien derivar el aspecto de conciencia, el aspecto energético, que se da a través de discurrir, descubrir, de traer a la revelación los secretos de la Torá. Lo que la Torá tiene que decirnos, lo que la Torá tiene que darnos a cada uno de nosotros, siempre. Y esta es la fuerza, en realidad, de la Torá. Y hoy hablamos de una porción que por su ubicación en la Torá es especial. Todas las parashiot, todas las porciones son especiales. Pero esta tiene la particularidad de que es la última de la parashá, del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Hay una particularidad también, en el sentido de que siempre hay un espacio físico en el texto de la Torá entre una y otra porción. Hay veces, como esta misma porción cuando termina, hay un espacio franco, puesto que termina el libro de Bereshit y empieza el libro de Shemot, el libro de Éxodo. En esta ocasión, entre la última porción, que es Vayigash, y esta porción de Vayehi, no hay ninguna separación. Y nuestros maestros cabalistas nos enseñan que este tipo de alusiones, este tipo de señales o de simbolismos tienen un significado muy importante. A veces hay puntos, a veces hay letras más pequeñas y otras veces letras grandes, pero es raro, es decir, la Torá está escrita en un solo tipo de letra y es muy estándar en su presentación, con la excepción justamente de estos casos. Y en este caso tenemos que la parashá no tiene ninguna separación. Es así como a renglón seguido con respecto a la porción anterior. Y esto tiene un significado del cual justamente hablaremos. La porción nos dice, Vayehi Jacob, dice, y vivió Jacob en Egipto 17 años, desde que llegó a Egipto, desde que hubo este encuentro feliz entre los hermanos de Yosef, y Yosef se rebeló ante ellos, y entonces fueron a la tierra de Canaán y trajeron a Jacob, y Jacob llega y desde luego ahí está esta conexión, este reencuentro maravilloso, este reencuentro que es un éxtasis, por así decirlo, entre Jacob y su hijo Yosef. Hay esta presentación que hace Yosef de su padre Jacob ante el faraón, donde le dice que tiene 130 años, Jacob le dice que tiene 130 años, y que sabemos que tiene que ver esto con los 130 años de desconexión de Adán. Y Jacob viene a hacer esa corrección del primero de los seres humanos donde estamos contenidos todos. Y por ello es que Jacob dice que vive 130 años malos y que son pocos. En realidad estamos hablando de que Jacob hace esta corrección de la desconexión de Adán al haber estado cohabitando con seres oscuros. Y Jacob
En lugar de que esto se presente como una queja de decir son 130 años malos y pocos, entendemos, como lo hemos explicado, Jacob dice, estos 130 años que fueron malos, que fueron de desconexión para la humanidad, en realidad ahora se convirtieron en pocos. El mensaje es maravilloso. Se acabó esa situación de negatividad y ahora estamos empezando una nueva conexión. Y entonces se nos informa después de este planteamiento que Jacob vivió en Egipto 17 años. Y así dice, así empieza la perashá. Y la perashá es Vayehi. Y el número cabalístico es 17. Y sabemos que el número cabalístico 17 es la palabra Tov, que quiere decir bien. Y estos 17 años, que no es la primera vez que entramos en contacto con ellos, también se dice que Yosef tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto a los 17 años. Y todavía vivió 13 años más, hasta los 30 años, en que se consagró como el exponente más grande que la humanidad haya dado en esos términos, en Egipto. Y fue el segundo de a bordo, por así decirlo, de Faraón, a los 30 años. Así que Jacob vive 17 años ahí en Egipto, una existencia maravillosa con todos sus hijos, en la tierra de Goshen, en donde se multiplicaron. Y tenemos esta última fase, en donde Jacob a los 147 años va a salir de esta dimensión física, y se prepara para ello y da las bendiciones a todos sus hijos, empezando por Yosef y los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, a los cuales, por cierto, primero le da la bendición al pequeño y luego al mayor, y así bendice a todos y cada uno de sus hijos, y al terminar fallece. Y esta perashá es muy escueta en contenido porque esto es lo que sucede, y posteriormente simplemente se nos habla de que Yosef se acerca a sus hermanos y les dice: no teman, ahora que ya partió nuestro padre, no crean que yo voy a tomar venganza de ustedes, no crean que yo voy a cobrarme por todo el mal que ustedes me hicieron, porque como ya les expliqué, realmente no me trajeron ustedes aquí, fue Hashem, fue el Creador quien me trajo aquí para hacer un trabajo. Y poco después también se nos anuncia el fallecimiento de Yosef a los 110 años. Y Yosef ahora es, aun cuando es de los más jóvenes de sus hermanos, el otro más joven es Binyamin, el más joven, por lo que trasciende en la Torá, se nos dice que Yosef muere antes que sus hermanos, porque les pide a ellos que cuando salgan de Egipto lo lleven con él. Y así termina la perashá y así termina el libro. Si pudiéramos calificarla en una forma simple, vemos que es una historia feliz. Es la reunificación de toda la familia de Jacob, de los hijos de Israel, viviendo por lo menos estos 17 años, Tov, de una manera bondadosa, de una manera abundante, en unicidad, en luz, en abundancia, como lo hemos dicho. Y así termina este primer libro. Podríamos decir que para esta generación
puede ser que haya venido la redención total. El Zohar, cuando empezamos a leer sobre esta porción, nos destaca la palabra Vayehi, que es vida. Vida. Y esta vida se da no en un contexto ideal, se da en este contexto que llamamos Mitzrayim. Y Mitzrayim sabemos que refleja esta conciencia de estrechez, esta conciencia en donde lo que impera es el aspecto del ego en todas sus formas. La oscuridad en todas sus formas. Entendamos la carencia, entendamos el enojo, entendamos la separación, entendamos la falta de certeza, los conflictos, el caos. Esto es Mitzrayim, es lo que representa Mitzrayim. Sin embargo, aquí tenemos un Mitzrayim, un Egipto, enaltecido. Y por eso ni siquiera me gusta llamarlo Egipto, porque podría haber la confusión de que nos estamos refiriendo a la nación del norte de África de hoy, o a la cultura egipcia. Y no, estamos refiriéndonos a ese aspecto de conciencia que llamamos Mitzrayim, y que se traduce como Egipto, y que tiene que ver justamente con la antítesis de lo que es la elevada conciencia del Creador, la luminosidad, la luz. Mitzrayim quiere decir la estrechez de conciencia. Mitzrayim quiere decir sucumbir a las garras, al espejismo del ego. Y esto, quien estudia Kabbalah, es una de las primeras cosas que sabe. Cuando nos referimos a Pesaj, a la festividad de Pesaj, sabemos que salir de Egipto realmente no es nada más salir de un lugar físico, no es conmemorar un hecho histórico, es verdaderamente el ejercicio de cada uno de nosotros en cada una de nuestras vidas, de salir de esta estrechez de conciencia. El Zohar nos habla de que esta perashá tiene esta dualidad que es Galut, Geulá. Galut, que es la desconexión, que se traduce literalmente como diáspora, y Geulá, que es la redención. Como dije, esta porción termina en forma apoteósica, donde hay esta unión, donde el pueblo de Israel, los hijos de Israel, y entiéndase Israel, no como un grupo humano, sino igualmente como la conciencia elevada del ser humano. Israel quiere decir aquellos que buscan la luz, donde quiera que se encuentren y quien quiera que sean. Entonces, en realidad estamos hablando de que esta forma de conciencia es la que impera en esta tierra llamada Mitzrayim, y entonces es este momento en que todas las chispas de luz que han caído en la oscuridad son recuperadas. Y por ello la redención tiene que anteceder al Galut, tiene que anteceder a este momento de desconexión. Hay algo muy interesante en esta porción que tiene que ver con el mensaje fundamental. Y el mensaje fundamental es justamente la energía de la redención, la energía de la liberación que existe para cada uno de nosotros, de todo aquello que nos afecta caóticamente, en donde verdaderamente lo que cuenta es este momento de conexión profunda con la luz, en donde todo aquello que es dudas, miedo, carencias, enojo,
todo tipo de caos desaparece. Esta es la fuerza de esta porción. Y ahora sí, ¿por qué no hay una división? ¿Por qué no hay este espacio entre Vayigash, la porción anterior, y Vayehi? Porque justamente nos dicen nuestros maestros, se nos habla aquí de el fin de la separatividad. No hay separación. El fin de la ilusión de que estamos separados de nuestra fuente. El fin de la ilusión de que estamos separados entre nosotros. El fin de la ilusión de no poder entender que cada uno de nosotros en nuestra esencia pertenecemos a una sola alma que nos une. Esta es la fuerza con la que empieza Vayehi. Vayehi, la fuerza de vida, no es más que la conexión. Conexión es vida y vida es conexión. Todo lo que significa desconexión, todo lo que significa no estar en la conciencia del Creador, es lo opuesto a Vayehi, es muerte. La envidia es muerte, la enfermedad es muerte, los temores, los conflictos, todo ello refleja la energía de muerte. Esta es la historia, no quiero ponerle adjetivos, de la humanidad. Desde que existe la humanidad, prevalece en algún momento dado la energía de muerte, los conflictos, la conquista, el abuso, el caos. Estamos en estos momentos en donde ambas fuerzas, el caos y la luz más maravillosa, coexisten. Estamos en un momento en donde el mundo aparece de cabeza, en donde la muerte gratuita está en todos lados, ¿verdad? En donde el terrorismo, el matar por matar, el acabar con una vida por el hecho de que simplemente es diferente, o ni siquiera por eso, sino es verdaderamente crear esta situación de caos. Esto es lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Al mismo tiempo, los grandes paradigmas económicos, políticos, sociales se están desmadejando. Ya no son válidos. Ya no pueden ayudar a la humanidad a continuar en su progreso. Es únicamente esta posibilidad de entregarnos al estudio de la conciencia y acceder a la conciencia que está por encima de todo este tipo de caos. Y esta es la fuerza de Vayehi. Vayehi, el llenarnos de vida. Pero tenemos que entender que este llenarnos de vida no se da en un contexto de vacaciones, no se da en un contexto en donde los pajaritos cantan y las florecitas están presentes. Se da en un contexto de galut, se da en un contexto de reto, se da en un contexto de desconexión. Este encuentro maravilloso de Jacob, Yosef, se da en el contexto de Mitzrayim, no se da en el contexto de la tierra de Israel, que significa la elevación de este mundo físico a su estado ideal de plenitud. Se da en este momento de Mitzrayim, en donde poco a poco se ha conquistado este Mitzrayim. Hablamos de un faraón, de un rey que generalmente se le presenta como malévolo. En este caso es un rey benévolo, un rey que favorece el proceso del encuentro de Yosef y sus hermanos y su padre. Quiere decir, es este momento donde se da el verdadero triunfo. El verdadero triunfo no es vencer al otro, el verdadero triunfo es extraer
toda la fuerza de vida de la clipa, de la negatividad. Porque es así como esta clipa se desinfla. Y es por eso que todos estos momentos maravillosos del fin de esta porción del Génesis, de Breshit, se da todavía en Egipto. Ni siquiera se da en el desierto, donde posteriormente iniciaremos a partir de la siguiente semana Shmot, el Éxodo, y donde hay esta preparación a la entrada de la tierra de Israel, esta conexión, este momento en donde verdaderamente la luz y la vasija se encuentran. Aquí tenemos que todavía todo este momento de luz se da en el contexto de Mitzrayim, se da en el contexto del Galut. Porque es en ese contexto, mis amigos, en el contexto del reto, en el contexto en donde nos probamos que verdaderamente podemos revelar luz. En nuestro medio no podemos ser maravillosos sin trabajar, sin esforzarnos, sin transformarnos, sin cambiar ese aspecto naturalmente agresivo, oscuro, destructivo que caracteriza al ser humano, lamentablemente, es la verdad. Ese es como que el aspecto natural. Solo es a través de la transformación que el ser humano adopta su verdadera esencia luminosa. Y esto siempre se da en el contexto de la guerra que tenemos que hacer, cada uno de nosotros y en conjunto. En este contexto contra la negatividad. Así que Vayehi es el triunfo, este primer triunfo. Para hablar un poco más técnicamente, podemos decir que tanto Jacob como Yosef, y saben ustedes, la lectura que se hace después de la Torá, la Haftará, es de la muerte de David. Entonces, tenemos en el árbol sefirótico, Keter, Jochma y Binah, y luego tenemos aquí Gesed, Geburah y Tiferet. Aquí ya tenemos a Jacob en la columna central, ¿sí? Y luego tenemos Netzach, Hod y Yesod, y tenemos aquí a Yosef, igualmente en la columna central. Y finalmente tenemos Malhut, que es David, el rey David, el carruaje de David. Y tenemos la unificación de la columna central, desde Tiferet, pasando por Yesod y finalmente Malhut. ¿Y esto qué quiere decir? Sabemos que Tiferet es el dar para recibir o el recibir para dar. Es esta síntesis que se da de las dos fuerzas prevalecientes en el cosmos, la fuerza activa, la fuerza pasiva, la fuerza del dar y la fuerza del recibir. Y Tiferet se convierte en este caudal de energía que contempla las dos, de tal manera que el proceso es de recibir para dar y dar para recibir. Y entendemos que hay un momento en donde no sabemos dónde empieza el dar y dónde empieza el recibir. Y hemos puesto ejemplos, ¿verdad? Cuando tú deseas compartir con alguien un banquete, ¿verdad? Resulta que te inauguraste como chef y quieres que los demás prueben tus alimentos y estás ofreciendo tus alimentos. Al probar la gente tus alimentos, al recibir de ti te está dando, ¿no? Ese es un ejemplo en donde sabemos que este aspecto de la rueda entre el dar y recibir se cierra. Pero luego tenemos la sefirá de Yesod, que quiere decir fundamento, y
cuyo personaje es el hijo de Jacob, el hijo favorito, es Yosef. Y entendemos que esto de favorito no habla más que de afinidades. Tiferet, Yesod y luego Malhut son estas sefirot, estas expresiones de la divinidad en nuestro mundo físico, en la creación, que tienen que ver con lo que llamamos la columna central. La Geulá solo se puede dar desde la columna central. La columna central en Jacob significa activamente ir en contra de las fuerzas naturales de nuestro ego. Es activamente transformar aquello que normalmente es el deseo de recibir para sí mismo en todas sus formas, desde las menos evidentes como es la depresión, que parece ser muy inofensiva, hasta las más evidentes como es la agresión física, el abuso, etcétera, pasando por los celos y pasando por los miedos y pasando por tantas manifestaciones de ego que pueden haber. Entonces, sabemos que Jacob, Tiferet, es cuando activamente estamos conscientes de qué tenemos que trabajar. Y unos tienen que trabajar más la certeza, y otros tienen que trabajar más el enojo, y otros tienen que trabajar más su tendencia a abusar, y otros tienen que trabajar en su tendencia a figurar egóticamente y así sucesivamente. Sin saber qué es lo que tenemos que transformar, nunca lo transformaremos. Por ello se requiere de este estudio espiritual en donde entran estos grados de humildad, donde podemos observarnos y decir, wow, la verdad es que aquí soy un tirano, o wow, la verdad es que aquí soy el alma de la fiesta, donde no me puedo contener sino ser el centro de atención y cosas de estas. Cuando despertamos a ello y nos damos cuenta de dónde cojeamos, entonces empezamos a trabajar este aspecto de Tiferet, que es activamente ir en contra de estas manifestaciones del ego que nos separan de los demás, que nos hacen menos el ser luminoso que esencialmente venimos a ser. Yosef es otro paso más adelante en esto, puesto que Yesod, que es el fundamento, significa la congruencia entre lo que planteamos y lo que deseamos hacer y nuestras acciones. Antes de que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, tiene que haber congruencia en nuestras palabras, en nuestro pensamiento. No podemos ser líderes espirituales y pensar que estamos por encima de los demás. No podemos ser líderes espirituales, no podemos estar en la posibilidad de ser ejemplos si nuestras acciones no son congruentes, si no lideramos con las acciones y con el ejemplo. Y eso es Yosef. Yosef en su persona fue este ser que, no importando las vicisitudes, las tribulaciones a las que se enfrentó todo el tiempo, siempre fue congruente. Nunca perdió la congruencia. Y por eso llegó a ser tan grande, y por eso llegó a ser el ser más abundante que la humanidad haya producido. Y finalmente, Malhut, David. En esta porción leemos la partida de David de este mundo. Y sabemos que el rey David, a un lado digamos, la parte textual de su vida y su biografía, sabemos que de nuevo es un carruaje para extender este aspecto de Yesod, esta abundancia fundamental de la luz al mundo físico. Así que tenemos los tres aspectos esta semana.
No es casualidad que esta porción siempre de los siempres se da en el invierno. ¿Qué es el invierno con respecto al verano? ¿Qué es el invierno con respecto a la primavera? Es el estado, es juicio y es el estado de lo que llamamos en Kabbalah endormita, la conciencia apaciguada, la conciencia en un estado de pequeñez. Ese es el invierno. Las cosas en potencia, ¿sí? Los árboles sin hojas, en los lugares extremos, tanto al norte o al sur, cuando cae el invierno, es una actividad mucho menos evidente, es decir, es un aquietamiento de las cosas. Invierno, entonces, es esta energía, esta conciencia de severidad, de reto, pero de gran potencial. De gran potencial. Es cuando los días son, los días son más cortos, las noches son más largas. Y justamente todo esto, que pareciera ser la tormenta perfecta, ¿no? Todos los elementos que se conjuntan para dar el máximo reto, son igualmente la forma en que con mayor digamos, intensidad, estamos también más cerca de la revelación de la luz, más cerca de la Geulá, más cerca de la redención. Yo creo que esto puede cada uno verlo en su vida y decir, bueno, ¿qué todavía me queda? En donde los retos todavía están allí y sé que están ahí simplemente para llamarme la atención, para que haya esta grandeza de mi parte. Pero como humanidad, estamos llegando a este momento en que pareciera que las cosas colapsan por todos lados, en donde lo que prevalece con mucha mayor facilidad es la invitación al caos, al desorden, a la desavenencia, a la desunidad, ¿no? Yo creo que para los que hemos vivido recientemente, los que pues estamos en esta generación que somos los baby boomers y los millennials, como les dicen, hemos visto quizá mucho, pero hoy estamos viendo algo inusitado, ¿no? Hoy estamos viendo que en realidad no hay ningún lugar seguro, ningún lugar físico seguro. Díganme ustedes dónde, ¿no? Lugares así que típicamente son muy seguros, ¿verdad? Estamos hoy aquí a 9 de enero del 2017, hace un par de días en el aeropuerto de Fort Lauderdale, una persona se le ocurrió ponerse a disparar y mató a 4 personas. En Israel recientemente, Jerusalén, una persona tomó un camión, ¿verdad?, pesado y mató a 4 jóvenes, 3 de ellas muchachas, soldados, y otra persona más hirió a otra. Es decir, ¿en dónde estamos a salvo? Y el único lugar donde estamos a salvo, mis amigos, es en la conciencia. Cuando nosotros podemos introducir esta fuerza de Geulá, de Vayehi, en nuestro sistema y entender que verdaderamente no son las armas, ni es la medicina, ni es la física, ni es la técnica, ni es la ciencia lo que nos salvará. Esos son manifestaciones posteriores. Solo será la conciencia de la unidad, la conciencia de que todas las almas formamos un conjunto, y esto es lo que verdaderamente nos salvará.
Y la realidad nos está empujando a que optemos por ahí. Como dice la Torah más adelante, hay que escoger la vida. Ya desde aquí nos dice Vayehi, escoge la vida. Más adelante, también la Torah nos invita a escoger entre la vida y la muerte. Y nos dice, escoge la vida. Y la vida siempre será elevarnos en conciencia, reconocer esa parte de chispa que somos, que no tiene nada que ver con lo material, que en realidad es eterna y que además tiene un poder que la verdad pocas veces lo ponemos a prueba. La condición humana es que tenemos que aprender y muchas veces el aprendizaje se da a través del sufrimiento. Pero nuestros tzadikim, nuestros maestros nos dicen que no es necesario. Cuando nosotros leemos la Torah en estos términos, y hay muchísimo más que podemos decir técnicamente, pero no es el caso de esta plática. Conservemos las cosas cortas y al punto y lo que es práctico para todos nosotros. Tenemos que inyectarle vida justo en aquellos momentos, tenemos que inyectar vida a nuestra vida en aquellos momentos en donde hay más reto. Y si no hay reto, hay que buscarlo. Si estás muy cómodo, quiere decir que tienes la posibilidad de escoger a dónde quieres librar tu guerra. Y es una postura kármicamente muy deseable. Pero quien se abandona a la comodidad, luego tendrá que responder a retos en donde ya no tendrá opciones. Por eso cuando estamos muy cómodos, cuando estamos en el lugar de amplitud, tenemos que buscar quién no lo está e ir corriendo a colaborar, a atender, a ver qué podemos hacer por aquellos que no están en la posibilidad de la comodidad en la que algunos se encuentran. Y aquellos que están en la situación de estrechez, de dificultad, que sepan que no es más que el preámbulo de su Geulá, que no es el preámbulo sino de un mejor momento, que no es el preámbulo sino de aquella nueva versión de ellos mismos, de nosotros mismos, en donde lo que va a prevalecer es la abundancia, la felicidad, la vida eterna. Desde luego, nuestros maestros cabalistas nos dicen que esto no solo es el entendimiento a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Hay formas de hacernos de esta energía sin que pase por los filtros de nuestra cabeza, que a veces nuestra cabeza no es lo más adecuado para capturar la grandeza de la luz. Y entonces por eso este mes tenemos justamente estas dos letras hebreas, la Ain y la Bet, que nos ayudan justamente a absorber esta fuerza de Vayehi, esta fuerza de la no separatividad, la fuerza de la no ilusión, la fuerza de la no dualidad, la fuerza de la verdadera abundancia. La fuerza de Jacob, la fuerza de Yosef y la fuerza de David juntas, que tenemos en esta semana en particular. Y sabemos la letra Ain es la letra de Capricornio, Gdi, y la letra Bet es la letra de Saturno, el planeta regente. Y justamente, como decíamos, el invierno es un momento de juicio, es un momento de austeridad, es un momento donde te tienes que proteger. El quien sale descubierto y le toca un viento gélido, pues puede ya no contarlo después. Estamos caricaturizando, pero así es. El invierno tenemos que estar muy pendientes porque
la energía no es una energía fácil ni conducente a la creatividad. El invierno es este momento de reflexión, este momento de ir hacia adentro y de sacar lo mejor de nosotros. Y por ello el planeta Saturno, Shaddai, es este planeta que el Sefer Yetzirah nos dice es un planeta frío y seco. Es el planeta que gobierna el invierno, es el planeta que gobierna tanto Capricornio como Acuario. Y sin embargo está representado por la Bet, que es esta letra gloriosa, la primera de la Torá, que nos habla de esta conexión entre el mundo físico, representado por este trazo inferior, el mundo espiritual, reflejado por el trazo superior, y este trazo vertical que los une. Saturno es este planeta que tiene que ver con el tiempo y el movimiento, es el rey del tiempo. En la antigua, digamos, mítica grecorromana, Saturno es Cronos, es el rey del tiempo, y sabemos que Cronos, tiempo, solo hay en nuestra dimensión. Y Cronos es nuestra oportunidad de estar en esta relación de causa y efecto. Y Saturno es quien nos viene a tocar la puerta y decir, despierta, porque si no estás sembrando la semilla que tienes que sembrar, el efecto no va a ser positivo. Así que esta letra Bet, cuando meditamos y la visualizamos, es justamente nuestra posibilidad de adentrarnos en el mundo de la causa y efecto, en donde nosotros tenemos control de ello, en donde no somos mangoneados por las fuerzas externas, sino somos nosotros mismos quienes tenemos el control de este aspecto de causa y efecto. Mismo que es la única forma de llevar a cabo el proceso de corrección. Si no hubiera el proceso de causa y efecto, si no estuviésemos montados en él, no tendríamos libre albedrío, no podríamos tener el potencial de ser causa, no tendríamos el potencial de acceder a tocar la faz del Creador. Y la Ain es Capricornio. Capricornio es esa tendencia a perderse en el mundo físico, a realmente nada más pensar que es a través de nuestra sangre, sudor y lágrimas que podemos obtener cosas. Y entonces queda en esa visión baja, en esa visión estrecha de Capricornio. Es como si el Creador, Haz V'Shalom, no existiera. La transformación es aplicar esa entereza, esa fuerza de trabajo, esa tenacidad para justamente siempre estar conectado con la luz y saber que sí, está de nosotros hacer el trabajo y el esfuerzo, pero también está de nosotros confiar totalmente en el Creador, en que las cosas se darán para bien, mientras nosotros estemos en esta conciencia del bien. Y esta es la Ain. Así que, mis amigos, terminamos en esta semana Breishit. Y es esta oportunidad, toda esta semana, de conectarse con esta fuerza de Vayehi, con esta fuerza para terminar de una vez por todas con el galut, con la diáspora, con la desconexión, con todo aquello que no nos trae la felicidad verdadera y la abundancia. Y es hora en donde verdaderamente tenemos la oportunidad de conectarnos con la Geulah, la redención final, que simplemente es felicidad, es conectividad, es abundancia. Y eso no tenemos que esperar a que vayamos al mundo venidero. Esto lo podemos hacer hoy, en cada instante, si hacemos nuestro trabajo. Muy bien, pues esto es el
el contenido básico de mi charla y quisiera ver si hay observaciones, preguntas. Mencionaste lo de la veraja que le da Jacob a los hijos de Yosef. Y le da la primera veraja al menor o igual mayor. Pues hay un significado. Sí, la pregunta es por qué en la Torá se nos informa que Jacob le da primero la veraja al hijo chico a Efraín y no a Menashe, ¿verdad? Y lo mismo sucede, como que es un patrón, ¿verdad? En donde, aunque con Jacob y Esav, aunque Isaac tenía la idea de darle la bendición a Esav, finalmente es Jacob. Y aquí entendemos que en realidad no hay tal cosa como que heredas la luz. No hay tal cosa como que eres el asignado y seas quien seas, vas a heredar la luz. No hay un pase directo, exactamente. Realmente la enseñanza, el mensaje es de que solo quien acepta su misión es bendecido. Y aunque no seas primogénito, puedes ser primogénito en tu misión. Y entonces por ello es Jacob en lugar de Esav. Por eso es el hijo chico de Yosef y no el grande. Porque los designios hereditarios y demás, la verdad, pueden ser cambiados por la conciencia. Y justamente esto es lo que nos dice la Torá. No confíes tanto en tu estirpe, confía en tus acciones, confía en tu misión, en tu compromiso. Esta es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué le dio veraja nada más a los hombres y no a Dina? O sea, la Torá no habla nada de Dina. La Torá no habla nada de Dina. Igual no habla en general, hay veces que parece que es un tanto misógina la Torá. Y yo no soy defensor de la Torá, ¿verdad? Por favor. Pero entendemos que Dina, Sara, Lea, Rachel son vasijas. Y la vasija trae su bendición ya interconstruida. La vasija, curiosamente, viene de este lugar llamado Biná. Y Biná no requiere de esta bendición terrena, ya viene con su propia bendición. Y es por ello que aquí no se habla de la parte de Biná. En ninguna parte de la Torá habla de Dina. Bueno, habla de nada más en el momento en que fue violada y toda la escena y lo que Shimón y Leví hicieron para vengarla, etcétera, etcétera. Que otra vez, todo tiene que leerse a la luz de los ojos de la trascendencia, no en el texto, porque quien quiera puede leerlo nada más a nivel de texto, pero como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, otras historias más excitantes y mejores se han escrito a través de la historia. No podemos entender la Torá nada más textualmente. Pero finalmente esto es, los que nacimos con el género masculino somos actores, tenemos que activarnos, tenemos que hacer el esfuerzo. No quiero decir que las mujeres no tienen que hacer el esfuerzo y no tienen que su tarea, ¿verdad? Pero desde el punto de vista cósmico, la vasija, en cierta forma, la mujer ya tiene una bendición interconstruida y por tanto no es necesario que activamente se le vuelva a imponer. Sí. Bereshit es Keter, y la última operación es Malhut, ¿correcto? Es Malhut de Keter. Malhut de Keter, claro. ¿Qué significado tiene esto en nuestra historia? Sí. La porción es Vayehi y el libro es Bereshit. Y sabemos que de los 5 libros de la Torá es Keter, Jochma, Binah,
Tiferet o Zeir-Anpin y Malhut, ¿verdad? Entonces, esta última porción es Malhut de Keter. Y Keter es justamente lo más puro y lo más perfecto. Así que, atendiendo a ello, esta porción lo que trae es la actualización en cada uno de nosotros de nuestra mejor versión, de todo lo que podemos ser, de todo lo que podemos lograr. Esta energía se da potencialmente en esta semana. Y creo que con esto terminamos. Nos veremos la próxima. Gracias.